Shalom, bueno hermanos, un saludo muy especial como siempre a todos los hermanos que están conectados escuchando esta enseñanza, a todos los amigos que van a escuchar también esta enseñanza, que nuestro amado Elohim sea bendiciéndoles grandemente. Él nos regala nuevamente un día de reposo, un día para que estemos todos juntos, así sea a la distancia, hermanos, por medio del internet, que es lo que Él nos ha regalado en este tiempo final. Bueno, hermanos, he venido recuperándome paulatinamente de mi salud. El Eterno ha venido restaurando mi situación paso a paso, y agradezco a todos los hermanos por sus oraciones, por su apoyo y por ese amor tan especial que me han profesado en estos momentos de aflicción. Bueno, hermanos, saludos especiales a todos los que nos escuchan en Colombia, los que nos escuchan en Venezuela también, en Ecuador, en México, a nuestro hermano Leonardo y su familia, a todas las personas que nos escuchan aquí en los Estados Unidos, a mi gran familia y hermanos en Fort Myers, acá también en los Estados Unidos, en Texas, nuestra hermana Mónica, a nuestro hermano Patricio en Nueva York, bueno, a todos los hermanos que están conectados, que nos escuchan, a los hermanos que también nos escuchan en Europa, donde ya comenzó su Shabbat hace 7 horas. Bueno, hermanos, para todos un saludo muy especial. Muchas gracias, nuevamente lo reitero, por sus hermosas oraciones y por su apoyo. Vamos saliendo adelante de esta prueba tan grande que el Eterno pues me ha puesto a vivir. Bueno, hermanos, continuamos con el libro de Matillahu, con el libro de Mateo. Para este día nos corresponde Mateo capítulo 21. Un capítulo muy interesante también, hermanos. Capítulo bien interesante, como todos los capítulos. Todo lo que nos muestra el Brit Hadashah, hermanos, es maravilloso, porque son las vivencias de nuestro amado Mesías. Son las enseñanzas que él presentaba siempre basándose en el Tanakh, siempre presentando el Tanakh como su referencia. Entonces, pues, vamos a comenzar en este inicio de reposo, en este inicio de Shabbat, con el tema. Y vamos a ir entonces al libro de Mateo capítulo 21. Como siempre, hermanos, van a aparecer los textos en la pantalla para aquellas personas, aquellos amigos que entran a escuchar la enseñanza, a mirarla, para que puedan seguir la lectura en la pantalla, y para los hermanos que la quieran seguir también. Bueno, entonces vamos a colocar los textos en la pantalla. Y comenzamos entonces con el primer verso, hermanos. Mateo capítulo 21, Matillahu capítulo 21, verso número 1. Cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, Yeshua envió a 2 talmidín. Verso 2. Con estas instrucciones: entren a la aldea que está enfrente. Inmediatamente encontrarán una asna atada con su potro. Desátenla y tráiganla aquí a mí. Si alguien les dice algo, díganle: el Adón los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho por medio del profeta. ¿Y cómo que lo que había dicho por medio del profeta, hermanos? Vamos a ver dónde y qué profeta fue el que dijo esto. Vamos a ir al libro de Zacarías, que es Zacarías, que significa Yahweh recuerda. Qué bonito, hermano, ¿no? Como los nombres de los profetas siempre tienen un significado. Siempre. El de Zacarías, el nombre correcto se dice Secar-Ya, que significa que ya recuerda, o nuestro amado Yahweh recuerda. Entonces vamos a ver lo que está diciendo, lo que nos está contando Matillahu, que para que se cumpliera lo que está escrito, que dice el Mesías. ¿Dónde estaba escrito? Entonces está escrito en Zacarías, en el capítulo 9, en el verso número 9. Y dice la escritura de la siguiente manera: regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte,
oh hija de Jerusalén. Contempla tu rey, está viniendo a ti. Él es justo y Él es Salvador. Nuestro amado Yeshua, Él es justo y Él es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Sigue diciendo el profeta. Sin embargo, es manso. Él está montado en un asno, sí, y en un joven potro de asno. O sea, eso que el Eterno había profetizado por la boca del profeta Zacarías, se estaba cumpliendo. Por eso Yeshua estaba enviando a sus talmidín pues a que hicieran esa labor, porque pues se estaba cumpliendo lo que estaba escrito. Ahí se cumplió la palabra. Por ese motivo fue que él pidió que le trajeran pues ese asno y ese potro joven. Verso número 5. Y acá no lo corrobora, ¿no? Dile a la hija de Sión, mira, tu rey está viniendo a ti, montado humildemente en una asna, aún en un potro, la prógene de una bestia de carga. O sea, lo mismo que acabamos de leer es lo que nos está diciendo aquí el Mesías, que ahí estaba escrito. Siempre el Mesías, hermanos, tomaba el Tanakh, tomaba la Torá, pues para traerla al presente que él estaba viviendo en ese momento hace 2000 años, y para que se fuera cumpliendo pues la palabra, ¿no? La profecía. Verso 6. Así que los talmidín fueron e hicieron lo que Yeshua les mandó. Verso 7. Ellos trajeron la asna y el potro, pusieron sus mantos sobre ellos, y Yeshua se montó en ellos. Sus mantos pues ya sabemos que son sus talís, ¿no? Verso número 8. La multitud alfombró el camino con sus ropas. Otros cortaban ramas de árboles y las esparcían sobre el camino. Acordémonos que estaba empezando una fiesta, ¿no? Bueno, verso 9. La multitud al frente de él y detrás gritaban: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Tú en el más alto cielo, Hosana. Eso era lo que gritaban las multitudes detrás de él y delante de él. Nuevamente les reitero, recordemos que estaba iniciando una fiesta, ¿no? Del Eterno. Verso 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad estaba agitada, preguntando: ¿quién es este? Estaban preguntando, pues, ¿quién era el que venía montado en esa mula? Y la gente respondió: este es Yeshua, el profeta de Nazaret, de Galit. O sea, la gente lo tenía a nuestro amado Mesías como un profeta. La gente pensaba que él era un profeta, así como la gente también pensaba que Yohanan, el inmersor, era un profeta, ¿no? O sea, en el mismo concepto, pues tenían a nuestro amado Yeshua. Verso 12. Yeshua entró en los terrenos del templo y echó a todos los que estaban regocijando, a todos los que estaban negociando allí, ambos, los mercaderes y los cobradores. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los que vendían palomas. Verso 13. Él les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. Y eso también está en el Tanakh, hermanos. Y la habían hecho una cueva de ladrones porque recordemos pues que Herodes había puesto falsos sacerdotes en el templo. Esos falsos fariseos y maestros de la Torá, hermanos, eran puestos por Herodes. No eran de la tribu de Leví, la tribu establecida por nuestro amado Elohim para que ministrara en el templo. No, eran impostores los que estaban ahí. Y por supuesto pues que habían puesto cambistas y personas a hacer los cambios para las ofrendas que eran de ellos, ¿no? Entonces pues estaban robando, estaban cobrándole más de lo que no era al pueblo. Por lo tanto, eso le desagradaba a nuestro amado Mesías, que estuvieran convirtiendo la casa de nuestro amado Elohim en un lugar corrupto, Verso 14. Se acercaron a él en el templo gente ciega y coja y los sanó. O sea, miren, hizo milagros en el templo a gente coja y a gente ciega. O sea, qué poder, ¿no, hermanos? Qué maravilla. Verso 15. Pero cuando los principales Coanín y los maestros de la Torá, o sea, estos son los fariseos y los saduceos, que ya sabemos que son sus enemigos y sabemos también que son parte de la raza del maligno,
Vieron las obras maravillosas que hacía y a los niños gritando en el templo. Esto gritaban los niños en el templo. Hosana al hijo de David. Se pusieron furiosos. Ellos se molestaron porque él estaba haciendo esos milagros en el templo y por lo que los niños estaban gritando, ¿no? Sigamos leyendo. Verso 10. Ellos le dijeron, ¿escuchas qué están diciendo? Yeshua respondió, claro que sí. Otra vez le vuelve a traer el Tanakh. ¿No han leído nunca de la boca de los niños y de los infantes de pecho? ¿Has preparado alabanza para ti mismo? Para ti mismo. Imagínate eso. Has preparado alabanza para ti mismo. ¿Y dónde dice esto, hermanos? Dejemos aquí el verso 16 y vamos a ver dónde dice esto. En el Salmo capítulo 8, voy a esperar, Salmos capítulo 8, en el verso 2, dice la escritura, lo que acaba de decir nuestro amado Mesías, trayendo nuevamente el Tanakh para la enseñanza. Dice el verso número 2, de la boca de los bebés e infantes de pecho, has perfeccionado la alabanza a causa de tus enemigos, para que puedas derribar al enemigo y vengador. O sea, por causa de nuestros enemigos es que nuestro amado Elohim perfeccionó la alabanza por medio de los niños, de los muchachos, de los jóvenes. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Perdón. Entonces, aquí nos está mostrando el Mesías llevándonos, contestándole a ellos y diciéndoles, oh, ustedes tanto que se las dan de maestros y no han leído las escrituras. Se estaba cumpliendo la palabra, hermanos. Se estaba cumpliendo la palabra a los ojos de ellos mismos. Volvemos a la escritura, verso 17. Diciendo esto se fue y pasó a la ciudad de Bet allá, donde pasó la noche. Sigamos leyendo. Verso 18. A la mañana siguiente de regreso a la ciudad, Yeshua sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dijo, nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. El poder que él tenía, la autoridad tan impresionante que él tenía, hermanos, de parte de nuestro amado Elohim, de nuestro Padre Celestial, porque pues ya sabemos que él era su hijo, y en él pues estaban este tipo de poderes, de autoridades ejerciendo, mostrándose, ¿no? Entonces él podía hacer eso. Y maldijo esa mata y esa mata no volvió a dar frutos. Esa higuera nunca más volvió a dar frutos. Verso 20. Los talmidim viendo esto, entonces asombrados, le preguntaron a Yeshua, ¿cómo fue que el árbol de higos se secó tan rápidamente? Claro, quedaron sorprendidos. Pues imagínense lo que acaba de hacer el Mesías. Verso 21. Yeshua le respondió, en verdad les digo, si tienen confianza, o sea, emuná, que ya sabemos que la emuná es la obediencia a la Torá y la confianza en nuestro amado Elohim. Y no dudan ustedes, no solo podrán hacer lo que fue hecho al árbol de higos, sino también si le dicen a este monte vete y échate en el mar, será hecho. Verso 22. En otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración, no importa lo que sea, siempre que tengan confianza. No importa lo que sea, hermanos. Nosotros le pedimos a nuestro amado Elohim, le presentamos nuestras peticiones en oración. Y dice Yeshua que no importa lo que le estemos pidiendo. Si tenemos emuná, o sea, si somos obedientes a la Torá y si tenemos confianza en nuestro Padre Celestial, vamos a recibir la respuesta, hermanos. Esa respuesta va a llegar. Pero ahí está la condición. Tenemos que tener confianza. Confianza, hermanos, en el Todopoderoso. Verso 23. Y fue al área del templo, y mientras enseñaba, ¿qué hacía Yeshua en el templo? Enseñaba. Él tenía la autoridad de enseñar, hermanos, y estaba enseñando en el templo.
Dice, los principales Coanín y los ancianos se le acercaron y demandaron. Otra vez vienen aquí sus enemigos a tratar de fastidiarlo, ¿no? O sea, hablando de los fariseos y los saduceos. ¿Y qué vinieron a decirle sus enemigos? Le hacen una pregunta. ¿Qué semilla tienes tú que te autoriza a hacer estas cosas? Ese semilla, hermanos, es la autoridad, ¿no? O sea, ¿con qué poder le están diciendo? ¿Con qué autoridad, con qué poder tú estás haciendo esto? Ya, ellos acababan de ver que había sanado a unos ciegos, que había sanado a unas personas que tenían enfermedades. Entonces, ellos estaban asombrados porque ellos sabían de los profetas por la Torá, habían visto por la Torá lo que los profetas habían hecho, lo que le había sucedido a Daniel, lo que había hecho Elías, pero ellos nunca lo habían vivido, nunca lo habían visto. Y hace 2000 años estaban viendo ese poder en un ser humano, un poder sublime, asombroso. Entonces ellos estaban asombrados y aún así querían, entre todas sus cosas, pues fastidiarlo, ¿no? Tentarlo, a ver qué respuesta les iba a dar, para buscar ocasión, pues para hacerle daño, como siempre, ¿no? Y como siempre, esas huestes y esa raza ha querido, ¿no? Con la humanidad del Eterno, buscarnos la manera de ponernos tropiezos. Pero bueno, Yeshua es muy sabio. Entonces, vamos a ver qué le contesta. Y le hacen otra pregunta. ¿Y quién te dio esta semilla? O sea, ¿quién te dio este poder? Porque le reitero, hermano, lo que ellos estaban viendo era algo sublime. Verso 24. Yeshua respondió, yo también les haré una pregunta. Si la responden, entonces yo les diré por cuál semilla hago estas cosas. O sea, por qué autoridad. Verso 25. Acá viene la pregunta del Mesías. A ellos, ¿no? O sea, tengamos presente que esa es una conversación que está teniendo él con esos enemigos. La inmersión de Yohanan, ¿de dónde vino? Qué tremenda pregunta les está haciendo Yeshua, ¿no? Preguntándoles que la inmersión, o sea, el bautismo que hizo Juan, ¿de dónde venía? Le preguntó, ¿de Yahweh o de los hombres? Ellos discutieron unos con otros y se dijeron, si decimos de Elohim, él dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Qué tremendo, ¿no? Los puso entre la espada y la pared. Verso 26. Pero si decimos de los hombres, tenemos temor de la gente, pues ellos le temían como profeta. Claro, acordémonos que están en el templo, acordémonos que el templo está lleno en ese momento de muchas personas. Acordémonos que Yeshua les está preguntando a ellos, pero todo el mundo está escuchando esa conversación. Entonces, según la respuesta que ellos dieran, el pueblo se podía ir contra ellos y hasta apedrearlos, porque ellos tenían a Yohanan como un profeta. Y eran tan cobardes, hermanos, esta raza del maligno, estos falsos fariseos y saduceos eran tan cobardes que le tenían miedo a la multitud. Y así son ellos, es otra característica de ellos, de esa raza del maligno, que son cobardes. Ellos son cobardes, hermanos. Y más con la humanidad del Todopoderoso. Verso 27. Así que le respondieron a Yeshua, no lo sabemos. Y él respondió, entonces no les diré por cuál semilla yo hago estas cosas. O sea, tampoco Yeshua les quiso contestar. Porque él les dijo, si ustedes me contestan, yo les contesto. Verso 28. Pero denme su opinión. Acá Yeshua les va a pedir opinión a ellos. Un hombre tenía 2 hijos. A mí me encantan, hermano, todas estas parábolas son edificantes para todos nosotros. Vamos a ver qué les va a hablar aquí por medio de otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Él fue al primero y le dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. Otra vez tomando la viña, ¿no, hermanos? Recordémonos que en el capítulo anterior, pues ya hablamos de la viña, que es el reino de nuestro amado Elohim. Entonces, sigamos leyendo. Verso 29. El hijo respondió, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Verso 30. El campesino fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Este respondió, yo iré, señor, pero no fue. Acordémonos que esto se lo está preguntando a ellos, ¿no? A los fariseos y a los saduceos. Dice el verso 31. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Entonces ellos respondieron, el primero. Ellos dijeron, es correcto, les dice Yeshua.
les dijo: yo les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Yahweh antes que ustedes. Imagínense lo que les está declarando, hermanos, pero ¿por qué? Vamos a ver por qué, en verso 32. Pues Johanán vino a ustedes a mostrarles el sendero de la justificación y ustedes no confiaron en él. Los cobradores de impuestos y las prostitutas confiaron en él. Pero ustedes, aunque vieron esto, después no se arrepintieron y confiaron en él. O sea, les estaba hablando en esa semejanza de esa parábola de los dos hijos, les estaba hablando de ellos, de que ellos decían que sí, pero nunca hicieron. Lo mismo sucedió con Johanán, por eso él dice que las prostitutas y los publicanos van a entrar en el reino. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, porque ellos hicieron techubá, porque cuando dice que Johanán los trajo a la justificación, significa que los hizo regresar al camino, hizo que esas personas que andaban en pecado, que estaban actuando mal, regresaran al camino, se arrepintieran, hicieran techubá, y el Eterno los recibió y los perdonó. Entonces, por supuesto que ellos sí van a ir primero y van a entrar al reino de nuestro amado Elohim. Sigamos leyendo, verso 33. Ahora oigan otra parábola. Le encantaba a Yeshua hablar por parábolas. Y él sabía que ellos le entendían, hermanos. Nuestro amado Yeshua sabía que ellos les comprendían lo que les estaba diciendo. Un campesino que plantó una viña. A mí me encanta esta parábola. Y es muy significativa, hermano, porque esta parábola de la viña también está relacionada a las dos simientes, a la raza del maligno y a la raza del eterno. Vamos a escucharla de la boca del Mesías. Le puso un muro alrededor, preparó un lagar donde hacer el vino y construyó una torre. Luego se la alquiló a unos labradores y se fue. Verso 34. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a unos sirvientes a recoger la parte de la siembra que le correspondía. ¿Y qué pasó? Pero los labradores agarraron a los sirvientes, a unos les pegaron, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Esa viña es el reino de nuestro amado Elohim. Él presentó su reino desde Adán, hermanos, hasta acá, desde el momento en que Adán y Eva cometen la transgresión, hermanos, comienza el reino de Elohim sobre la tierra, con un propósito. Y resulta que entonces nuestro amado Elohim envía a sus sirvientes a recoger pues del fruto, porque era el tiempo. Pero ¿qué hicieron con ellos? Los golpearon a unos y a otros los mataron. Eso pasó con los profetas, hermanos. Con los profetas pasó eso, que los golpearon, que los mataron, y quienes los mataron, los golpearon, pues eran los que estaban en el pueblo de Israel, que eran parte de la raza del maligno, hermanos, y estaban ahí mezclados con el pueblo, gobernando, usurpando el gobierno, que eso lo podemos ver leyendo el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, hermanos, libros muy interesantes, se los recomiendo. Dice el verso 36. Así que envió otros sirvientes, más que el primer grupo, y a ellos les hicieron lo mismo. O sea, nuevamente nuestro Padre Celestial, todo el tiempo enviando a sus profetas para que el pueblo viniera al arrepentimiento, para que escucharan la voz de nuestro amado Elohim, pero siempre hacían exactamente lo mismo, hermanos. Terminaban golpeando a los profetas y terminaban matándolos. Verso 37. Finalmente les envió a su hijo. Les envió a su hijo, hermanos. En esta parábola él está presentando todo el reino. Y su hijo es él, hermanos, nuestro amado Yeshua, que fue enviado de las alturas. Por eso dice que envió a su hijo. Qué hermoso, hermanos. Todo es perfecto. Toda palabra que salía de la boca del Mesías es extremadamente perfecta, hermanos. Diciendo, a mi hijo sí respetarán. No lo respetaron, hermanos, porque terminaron matándolo, terminaron poniéndolo en un madero. No lo respetaron, terminaron golpeándolo también. Y fueron ellos mismos, la misma simiente del maligno,
Esa misma raza, esos mismos fariseos y saduceos que estaban ahí escuchándolo a él, ellos mismos fueron los que le hicieron juicio, hermanos, y lo llevaron a la muerte. Verso 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vengan, matémosle y cojamos la herencia. Solamente en la raza del maligno está ese pensamiento del asesinato, ¿no, hermanos? Y eso era lo que ellos hacían todo el tiempo. Y lo hicieron con nuestro amado Mesías. Verso 39. Así que lo atraparon, lo echaron de la viña y lo mataron. Claro, a él lo mataron fuera de la viña, hermanos. Acordémonos que a él lo mataron allá afuera de Jerusalén. Ahí fue donde lo colgaron en un madero. O sea, les estaba narrando todo lo que iba a pasar, hermanos. Les estaba profetizando en la cara de ellos. Y ellos sabían lo que les estaba diciendo. Verso 40. Ahora, cuando el dueño de la viña venga, les pregunta a ellos: ¿qué hará con esos labradores? Verso 41. Ellos respondieron: destruirá a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le den su parte de la cosecha cuando le corresponda. Ellos mismos están contestando lo que es correcto. Ellos mismos están profetizando a sí mismos. Verso 42. Yeshua les dijo: ¿nunca han leído en el Tanakh? La misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido de Yahweh y a nuestros ojos es asombroso. Maravilloso este verso 42, hermanos. Maravilloso, subráyenlo. ¿Y dónde dice esto en el Tanakh? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar en el Tanakh dónde dice eso. Vamos a ir al Salmo capítulo 118. Vamos a dejar ahí en el verso 42 y vamos a ir aquí al Salmo capítulo 118. Yo los espero, hermanos, para que lo leamos juntos. Porque todo lo que el Mesías les presentaba a ellos estaba escrito, hermanos, era la Torá. Les enseñaba con la misma Torá que ellos se la pasaban leyendo de coma a tilde, de tilde a tilde, de palabra a palabra, y no entendían lo que leían, hermano. Nunca lo comprendieron. ¿Por qué? Porque para la raza del maligno, hermano, no era la bienaventuranza de comprender esta bendita palabra. Pero para la oveja perdida, para su pueblo, para los escogidos, sí, hermanos. Y bendito sea nuestro amado Yahweh por esa situación. Salmo capítulo 118. Un capítulo maravilloso que les recomiendo también a los hermanos que lo lean completico cuando tengan espacio. Vamos a leer, yo les voy a leer el 21, 22, 23 y el verso 24. Dice la palabra de la siguiente manera: te daré gracias a ti, porque me escuchaste, te has hecho mi salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Nuestro amado Yeshua. Verso 22. Por eso se llama Yeshua, ¿no? Porque Yeshua sí significa salvación. Verso 22. Aquí está lo que el Mesías les está diciendo a ellos que nunca han leído. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra del ángulo. ¿Y cuál es la piedra que ellos rechazaron, hermanos? Pues el fundamento de esa piedra es nuestro amado Yeshua. Nuestro amado Yeshua es esa piedra angular, donde se sostiene absolutamente todo. Y ellos lo han rechazado, lo estaban viendo, lo tenían de frente. Para ellos era algo como asombroso lo que hacía, pero no entendían, hermanos, que Él era el Hijo del Elohim viviente. Verso 23. Esto ha venido de Yahweh y a nuestros ojos es maravilloso. Por eso les está diciendo a ellos que es maravilloso. Maravilloso porque ellos lo están viendo con sus propios ojos, pero no entendían. El pueblo, la oveja perdida, muchos comprendían. Aún sus talmidín también comprendían muchas situaciones. Por eso era maravilloso, era precioso, porque esa piedra angular estaba en medio de ellos, hermanos. Esa piedra perfecta, pura, la piedra del ángulo, que es donde se puede edificar absolutamente todo y prospera. Verso 24. Este es el día que ha hecho Yahweh, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Qué lindo, hermanos. Amén.
Un día para que nos regocijemos y estemos alegres, indiscutiblemente, hermanos. Y ese es nuestro día. Aquí estamos nosotros alegres, 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 felices, hermano. Porque es el día que el Eterno, pues, nos ha dado, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Entonces íbamos en el verso 42, regresemos al verso 43. Voy a volver a leer el verso 42. Yeshua les dijo, ¿nunca han leído en el Tanakh la misma piedra que los constructores rechazaron? Ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido a ser de Yahweh y a nuestros ojos es asombroso. Verso 43. Por eso les digo que a ustedes, ahí les habló de frente, se les quitará el reino de Yahweh y se le dará a una tribu que produce frutos, que producirá frutos. ¿Y cuál es esa tribu que producirá frutos, hermanos? ¿Cuál será esa tribu que producirá frutos? Nosotros. Nosotros somos esa tribu, hermanos, que va a producir fruto. Y por eso a ellos se les ha quitado el reino. Ellos estaban usurpando. Es más, siempre han usurpado el reino. Siempre, hermanos. Miremos ahorita allá en Jerusalén, Israel, el país como tal. Los que gobiernan, los que dirigen, son unos usurpadores. Ellos no son los verdaderos que deberían estar ahí liderando y gobernando, no, hermanos, son unos usurpadores. Por eso a ellos se les va a quitar el reino y se le va a entregar a una tribu que sí va a dar frutos. Y esa tribu, hermano, pues es la tribu que el Eterno está llamando en este tiempo final. Bendito sea su maravilloso nombre. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo por eso muchas veces me atrevo a pensar que la primera tribu que despierta en este tiempo final, esos primeros 12.000 de los 144.000, son la tribu de Leví. Porque pues la tribu de Leví fue la que él estableció para que llevara la palabra, para que la presentaran. Esos sacerdotes eran los autorizados por el Todopoderoso. Entonces yo me atrevería a pensar que es la primera tribu que se levanta en este tiempo final. Pero bueno, son solamente suposiciones, hermanos. Sigamos adelante. Verso 44. Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrantado en pedazos, pero si cae sobre él, será triturado, hecho polvo. Qué tremendo, hermanos. Y él va a caer con todo su poder y con toda su autoridad, pues sobre la raza del maligno, sobre todos ellos. Él va a venir con fuerza en su segunda venida, hermanos, a hacer justicia, gran justicia. Verso 45. Mientras los principales Coanín y los Peruchín escuchaban sus historias, vieron que hablaba de ellos. ¿Sí ven? Ellos entendieron, hermanos. Ellos entendieron que les estaba hablando era de ellos, hermanos. Todo el tiempo en esa parábola les estaba hablando de ellos. Ellos, su raza, sus hermanos, esa simiente, hermanos, eran esos labradores perversos, malvados, que estuvieron usurpando el reino todo el tiempo, que mataron a los profetas, que mataron a los enviados, que los golpearon, que los maltrataron y que iban a hacer exactamente lo mismo con el hijo que había sido enviado por el Padre de las alturas. Exactamente lo mismo iban a hacer, eso los estaba profetizando y fue lo que sucedió, hermanos, porque ellos fueron los que prácticamente a él le quitaron la vida. Ellos fueron esos asesinos, hermanos. Asesinos desde el principio, ¿no? Desde el huerto de Edén. Miremos a Caín, asesino. O sea, es una característica de ellos, hermanos. Verso 46. Para terminar, dice: pero cuando se dispusieron a arrestarlo, sintieron miedo de la multitud, pues la multitud le consideraba un profeta. La multitud a nuestro amado Mesías, hermanos, lo consideraban un profeta. Por eso ellos sintieron temor. Por eso a ellos les dio miedo. Por lo que les digo, la característica de ellos es que son unos cobardes. Ellos son cobardes, hermanos. Ellos hacen las cosas cuando están en grupo. Por eso es que en este tiempo final, un grupo de familias son las que gobiernan este planeta. Ellos se reúnen así en grupo para hacer daño, para planificar, para presentar sus maldades y ejecutarlas, hermanos, en sus agendas perversas, que es lo que en este día, en este tiempo final, vemos por medio de las élites, por medio de la religión Illuminati, por medio de los masones,
por medio de la simiente del maligno, hermanos. Porque sigue siendo exactamente lo mismo. Nada cambia. El maligno, hermanos, ha usurpado el reino. El maligno está siendo un usurpador de esta tierra desde hace miles de años. Y el Eterno ya le dio juicio y ya ha determinado para él y para su simiente un juicio. Juicio que se ha venido ejecutando, hermanos, y que tendrá gran ejecución ahorita cuando venga nuestro amado Mesías en su segunda venida. Por eso él dice que el Padre, después de haber enviado primero a unos siervos, después envió a otros, y a esos los golpearon, no les creyeron, los mataron, iba a enviar a su hijo. Y él pensaba que a su hijo sí lo iban a respetar, pero no, hicieron con su hijo exactamente lo mismo que hicieron pues con aquellos siervos que inicialmente fueron enviados a esa viña, hermanos, que representa el reino, como ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Y qué hicieron con nuestro amado Mesías? Tal cual lo que él dijo, pero estos malvados entre ellos hablaron y murmuraron y determinaron quitarle la vida. Y fue lo que sucedió. O sea, el Mesías simplemente a ellos les estaba profetizando, hermanos, por medio de una parábola, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Porque la conversación, como vemos en todo el capítulo, como nos lo narra Mateo hace 2000 años de lo que estaba sucediendo, era con ellos. Él tuvo la conversación con ellos. A ellos fue a los que les preguntó con respecto a estas parábolas. Y esas parábolas eran representándolos a ellos mismos. De ellos mismos estaba hablando. Aún les habló y les dio testimonio de Johanán, de que Johanán era un profeta, Johanán el inmersor, y que todos los que vinieron al arrepentimiento por medio de la inmersión que el Padre le permitió hacer a Johanán, ellos entrarían al reino de nuestro amado Elohim. Pero ellos, siendo los supuestos maestros de la Torá, ellos no iban a entrar al reino, hermanos, porque ellos eran unos usurpadores, eran malvados, porque pertenecían a esa línea. Y siempre, hermanos, los que pertenecen a esa línea del maligno, siempre tendrán tendencias de maldad. Por eso es que vemos nosotros hoy en día tantos sicarios, por eso vemos tantos depredadores sexuales, o sea, los violadores. Y las personas se preguntan, pero ¿por qué harán esas cosas? O sea, ¿en qué cabeza cabrá hacer ese tipo de maldades, de perversidades? En la cabeza de ellos, hermanos, porque los sentimientos de ellos son totalmente duros, totalmente perversos, porque no son totalmente humanos, hermanos. Y eso ya lo tenemos claro, porque ellos no tienen alma, no tienen esa esencia de la vida que tenemos nosotros, donde nuestro corazón nos indica por medio de nuestra alma qué es lo bueno y qué es lo malo. Y más en este tiempo final donde nuestro amado Yahweh está poniendo su Torah en nuestros corazones. Porque eso es lo que Él prometió y es lo que estamos disfrutando todos nosotros en este tiempo final. Entonces vemos, hermanos, lo maravilloso, cómo el Mesías les muestra a ellos la autoridad, y ellos se sorprendían de la autoridad que él tenía, de ese poder sobrenatural que ejercía en nuestro amado Yeshua, con el que hacía esos grandes milagros de darle la vista a los ciegos, de levantar a los paralíticos, de sanar a los sordos, a los mudos, de hacer cosas maravillosas, sorprendentes. Ellos estaban admirados de eso. Aún nuestros enemigos se sorprendían del poder que había en este hombre, nuestro amado Yeshua. Pero ellos no comprendían, no podían entender, hermanos, y no lo iban a aceptar como su rey. Porque nuestro amado Yeshua no era el rey de ellos, hermanos. Nuestro amado Yeshua era el rey de la oveja perdida, de un pueblo llamado Israel, de 12 tribus que han venido regresando, hermanos, conforme nuestro Padre Celestial nos ha venido llamando a todos en este tiempo final. Entonces es maravilloso cómo Él nos enseña por medio de este capítulo, hermanos, a ver la realidad de las situaciones que se han venido presentando desde hace 2000 años, cuando Él apareció. Todo lo que se ha venido presentando, hermanos, desde hace 2000 años, este maravilloso reino, hermanos, que ha sido establecido sobre la tierra ya hace 2000 años, hermanos. Bendito sea nuestro amado Elohim. Hoy, hermanos, hemos escudriñado, permítame encierro aquí, Mateo
capítulo 21, Matillahu, capítulo 21, un capítulo maravilloso. A mí me encanta, hermanos, cuando el Mesías nos habla por medio de las parábolas. Y él les hablaba a ellos, les contestaba a sus enemigos por medio de parábolas. Y aún ellos, en algunos casos, entendían, hermanos, entendían lo que les estaba diciendo porque sabían que estaba hablando de ellos. Ellos sabían que les estaba diciendo que a ellos se les iba a quitar el reino. Ahí les profetizó una gran verdad, hermanos, porque a ellos les será quitado el reino con el que han gobernado perversamente a todo este planeta Tierra, hermanos, porque han gobernado con perversidad, han sido injustos, por eso vemos en el planeta tanta hambre, por eso vemos tanta escasez, tanta injusticia, tanta pobreza, hermanos. Por eso a ellos les será quitado el reino, el gobierno, y les será entregada a una tribu que sí va a dar frutos, hermanos, y esa tribu es la que nuestro amado Mesías desde hace 2000 años empezó a formar, su pueblo, sus ovejas perdidas, sus escogidos. Y nosotros en este tiempo final, hermanos, como veíamos en el capítulo anterior, entrando a la última hora, antes de que se acabe el día, antes de que venga nuestro amado Mesías en la noche. A nosotros se nos ha dado, hermanos, el poder disfrutar de este maravilloso reino que se nos está entregando y de poder llevar este maravilloso mensaje del reino a todas las personas, hermanos, que el Eterno sigue despertando y sigue llamando en este tiempo final. Unas enseñanzas maravillosas de parte del Mesías, un capítulo, hermanos, para estudiar, para edificarnos, para aprender cada día más y más de nuestro amado Elohim. Ahí vemos, hermanos, cómo el Mesías todo el tiempo para enseñar trae el Tanakh, todo el tiempo trae la Torá al presente, trae el Tanakh para dar una enseñanza, para mostrarles a ellos y decirles, ¿nunca han leído lo que está escrito? Y nosotros somos muy bienaventurados, hermanos, porque nosotros en este tiempo final hemos leído todo lo que está escrito. Nosotros podemos tomar todas las dos partes del libro y hacer un solo complemento, hermanos, y comprender muchísimas cosas más que aún los mismos Talmidim hace 2000 años y aún que los profetas entendían, porque nosotros tenemos, hermanos, todo completo. A nosotros se nos ha entregado en este tiempo final absolutamente todo completo, para que nosotros presentemos el mensaje completo del reino en este tiempo final. Nuevamente, hermano, muchas gracias a todos los hermanos por su gran amor, por su cariño, por sus oraciones. Yo también seguiré orando por todos ustedes. Me iré recuperando conforme nuestro amado Elohim habiendo tenga. Y seguiremos adelante, hermanos, trayendo su bendita palabra, su hermosa Torá, esta gran enseñanza. Continuaremos el próximo día de reposo, si nuestro amado Elohim nos lo permite, con el libro de Mateo. Y pues, hermanos, yo les deseo a todos que sigan pasando un excelente día de reposo en este inicio de Shabbat. Que nuestro amado Yahweh a todos les continúe bendiciendo grandemente y que Él sea por medio de nuestro gran Rey Adón Yeshua, llenando nuestras vidas cada vez más de su bendito conocimiento, para que nos podamos seguir preparando, hermanos, para todas las situaciones que se acercan en este tiempo final. Espero, hermanos, poder volver a encontrarme con ustedes muy pronto. Shalom y un abrazo a la distancia. Shalom.